¿Cuánta gente sabe lo que es un sistema de diseño? Levantad las manitas. ¿Vale? Ok, wow, bien, vale, divertido. Vamos a ver la forma en la que podemos construir productos. Cuando digo productos y servicios, siempre son productos y servicios digitales. ¿Vale? Vamos a hablar todo el rato de digital, vamos a hablar todo el rato de experiencias, sobre todo en web, porque estoy sesgada, o sea, trabajo en web, ¿vale? Hay otras personas que tienen perfiles que a lo mejor están dedicados a hacer aplicaciones. Cuando digo aplicaciones es que tú tienes un iOS, que es un sistema operativo que es el iPhone, tú tienes Android, hay gente que está especializada en hacer aplicaciones para un tipo de dispositivo, de sistema operativo. Un sistema operativo, pues si tenéis Windows, ¿hay gente con Windows? Vale, o no sé, aquí parece que si trabajas en diseño solo puedes utilizar Mac. Vale, seguimos. Lo que hacemos es que podemos pasar de tener este enredo a la hora de construir interfaces, de hacer interfaces de usuario, a tener algo así más parecido a esto. ¿Sabéis lo que es? Es un bloque de Lego, de lo que queráis llamarle. Vamos a ver que podemos construir interfaces teniendo piezas pequeñitas y ir uniéndolas para generar y crear interfaces más complejas. Vamos al lío. Un sistema de diseño, ahora os pongo aquí una descripción entera por si alguien no tenía tanto contexto para poder leerla entera. ¿Sabéis lo que es un componente? Habéis entrado, por ejemplo, a Amazon, seguro, ¿verdad? Si buscáis un producto, cuando aparece el resultado con la lista de productos, a que todos los productos tienen el mismo formato. Tienen una foto, tienen un nombre, una descripción, ¿sí? A lo mejor ahora me dejo algo, pero si entráis en una página web para comprar ropa, también buscáis camiseta, pero si buscáis pantalones, se os va a ver el mismo componente, el mismo tipo de elemento, se os va a mostrar. Porque para que haya coherencia, imaginaos que buscáis camiseta y os aparece una tarjeta con una imagen que es ovalada, un título gigante, y cuando buscáis pantalón es algo totalmente diferente, ¿no? Pues va a chocar un poco. Los componentes son todos esos trozos que vemos en una interfaz, desde el menú hasta una barra de búsqueda, un botón. Todos esos elementos podemos componentizarlos. Ahora vamos a ver qué sentido tiene el componentizar, ¿vale? Entonces, la descripción. Un sistema de diseño es una forma en el que el equipo de desarrollo, digo producto, pero cualquier tipo de equipos multidisciplinares en el que puedan haber diferentes tipos de perfiles, alguien que se dedique a diseño, alguien que se dedique más a la parte de interfaz, habrá otro perfil que se dedique más a la parte del backend, que le llaman, que eso es como muy lejano, ya nos queda, ¿no? El backend es la parte que trabaja con bases de datos. Básicamente, quien se encarga en que podamos ver información real en la página en tiempo real, ¿vale? Cuando tú buscas te aparece información. Esa información la maneja una persona que está dedicada a las bases de datos y a todo el tema de detrás de la web. Entonces, un sistema de diseño es una forma en la que el equipo de desarrollo puede trabajar y colaborar y resolver problemas de manera fácil, escalable y con un lenguaje común. Esto, hablo de diseño y de desarrollo, esto vais a tenerlo en cualquier situación hablando con perfiles diferentes, ¿vale? Que trabajemos en diseño no quiere decir que la palabra que yo use para trabajar, por ejemplo, en un píxel, en pantalla, ¿vale? Que es un pequeño punto de información de luz, va a ser lo mismo un píxel para una persona que se dedica a temas de web también, pero a lo mejor de marketing, ¿vale? Un píxel es la misma palabra, son cosas totalmente diferentes, dependiendo del perfil. Entonces, dependiendo de con quién habléis, está bien que aprendáis a comunicaros bajando la parte a lo mejor más técnica o más de cómo habléis, para que la otra persona os entienda, ¿vale? Es súper indispensable que haya comunicación, porque si no, las cosas es imposible que salgan. Vamos a ver cómo esos sistemas de diseño hacen que cuando tenemos una marca haya coherencia, haya eficiencia a la hora de poder crearlos y también que sean escalables. Cuando hablo de escalabilidad, me refiero a que cuando tú empiezas a hacer cualquier tipo de interfaz, pantalla, diseño, a la hora de ir añadiéndole más cosas, imaginaos que os piden un diseño con unas casuísticas concretas, ¿no? Con unos requerimientos, tenéis un briefing, ¿no? Y en el briefing pone, el diseño tiene que tener una sección de tal, tiene que tener un menú, tiene que tener un buscador, ¿vale? Lo hacéis. Imaginaos que dentro de una semana os cambian todos los requerimientos, ¿vale? ¿Qué hacéis? ¿Cómo lo gestionáis? Esto lo podemos comparar como cuando se construye un edificio, que tienes la parte de la arquitectura, tienes la parte de posicionar dónde va a ir cada cosa. Imaginaos que yo
le digo a un arquitecto que está construyendo mi casa que quiero poner el baño en la parte final y la cocina en la parte de entrada, ¿sí? Cuando ya he puesto todas las tuberías, ahora le dices, es que me lo he pensado, me lo he pensado, creo que lo quiero cambiar ahora, ¿qué pasa ahí? Pues es un jaray, depende de cómo se haya construido, va a ser bastante complicado. Si se hace todo de una manera estándar, ¿sabéis por qué funciona IKEA? ¿Sabéis por qué funciona IKEA? Bueno, aparte de porque el material tampoco es que sea... Bueno, ¿por qué funciona IKEA? Porque te lo construyes tú. ¿Qué ha hecho IKEA? Ha hecho un proceso de estandarización de hasta los tornillos. O sea, ellos utilizan las mismas herramientas, los mismos tipos de tornillos, enganches, roscas, para todos sus productos. Es más, fabrican productos para poder crear nuevos productos. Entonces, cuando hablo de sistemas de diseño, para mí no es algo que hagamos una vez y ya está, es algo iterativo. Es como tener un propio producto que tenéis que iterar y que tenéis que trabajar en él, y esa es la herramienta que os va a ayudar luego a trabajar mejor, más rápido, más barato, más feliz, pudiendo enfocar vuestro tiempo en cosas más útiles que en tener que estar rehaciendo cada 2 semanas porque cambian las peticiones el mismo botón una y otra vez con diferentes tamaños, colores, etc. ¿Sí? El objetivo es hacer un producto que sea fácil de escalar, coherente, consistente, fácil de utilizar, que se entienda, sobre todo que sea escalable, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de sistemas de diseño ahora. Os voy a enseñar como los más conocidos, obviamente por la marca que son, y luego os voy a enseñar otra cosa que es un poco más sorpresa. Cuando hablamos de sistemas de diseño, muchas veces los podemos comparar con un UI Kit. Un UI Kit es únicamente una colección de elementos de interfaz, pero que detrás no hay ninguna decisión tomada, es decir, un botón. Fin, no te está diciendo cómo ese botón se tiene que comportar, no te está diciendo cómo ese botón se va a relacionar con el resto de elementos que tengamos dentro de la interfaz, solo es algo visual que tú puedes utilizar, que está bien, pero no es lo mismo que un sistema de diseño. Es parte de un sistema de diseño, ¿vale? Cuando hablamos de UI Kit, yo lo integraría dentro de que es una de las piezas de ese sistema de diseño. Vale. La gente que estéis trabajando más con web o con Figma o así, estaréis cansados de ver cosas como esta, templates de ya sean colores, tamaños de tipografía, botones sobre todo. El botón es como el ejemplo más fácil y más recurrente porque es el más pequeño, es el más atómico, vais a ver ahora por qué también. Vamos a ver qué incluir, qué suele tener un sistema de diseño para que os hagáis una idea antes de ver esos 3 ejemplos que vamos a ver, ¿vale? Suelen incluir cosas como un overview general, es decir, qué está pasando ahí dentro, qué componentes se han ido incluyendo. Es como poner un histórico de fechas, imaginaos, ¿no? Es como un diario, pues hoy he incluido los componentes, botón, no sé qué, no sé cuántos, la fecha, mañana he incluido tal cosa, un poco también para saber qué es lo que tienes en ese archivo que vas a estar trabajando. Foundations son todos los estilos visuales, ya sean de color, tamaños, tipografías, sombras, son todas esas decisiones visuales de diseño que vamos a tener. Obviamente luego los componentes, patrones que van más ligados a cómo se va a comportar esos componentes, es decir, la parte más de UX. Cuando trabajamos en sistemas de diseño vamos a tener diferentes perfiles, vamos a tener perfiles más de experiencia de usuario, perfiles más de UI, de interfaz, entonces allá tenemos UX Design, UI Design, Motion Design, o sea, podemos meter todos los diseños que queráis, ¿vale? Hay un montón de perfiles que están incluidos a la hora de trabajar, también obviamente de desarrollo y otros perfiles, por eso también creo que el nombre está mal elegido, sistemas de diseño, tendríamos que haber quitado diseño de ahí, porque es como que excluye a gente. Es muy importante el lenguaje. Cuando os decimos, o la gente dice, sed inclusivos a la hora de hablar, y hay gente que se lo toma como tal, así que es muy importante el lenguaje, porque si no, estás echando a gente, estás haciendo que gente no se sienta parte, y por eso pienso que algo más como sistema de construcción de interfaces podría haber sido mejor, no sé, o sea, elegir nombres es muy difícil, pero el diseño debería haber estado fuera. Entonces, directrices, incluso otros recursos para poder tener a mano, como puede ser la librería directamente en código, una vez ya generada en desarrollo. Microsoft, conocemos todos, ¿no? A Microsoft, la empresa, sí, seguro. Tiene su propio sistema de diseño, como todas las empresas grandes que hacen productos digitales. Se llama Fluent Design System. Aquí cada uno ha puesto el nombre también, bueno. Vamos a verlo, ¿vale? Este es Fluent, llevan por la versión 2. Si llegáis a abrir esto en Figma, vais a ver que hay un equipo únicamente trabajando en la familia de iconos. Esos iconos que son
iba a decir pictogramas, pero si hay alguien por aquí me va a decir, no, es un pictograma, y tenéis razón. Vale. O sea, esos pequeñas ilustración tampoco. Bueno, los motivos de interfaz de usuario que indican alguna acción que pueden ir acompañando a un botón, a cualquier acción, a cerrar, a añadir a la casita del usuario, todo eso, hay un único equipo en Microsoft que se dedica a eso, un único equipo que ahora no recuerdo el nombre, pero el número, pero a lo mejor son 100 personas que están dedicadas a hacer únicamente todo el sistema de librería de iconos que tienen, ¿vale? Entonces, si entramos en este mismo, vais a ver que en la web que tienen como al público para poder ver cómo trabajan y lo que hacen, vas a poder ver pues un poco el overview que os decía de todo lo que pueden tener dentro, y está dividida entre diseño y desarrollo porque tenéis todos los kits que podéis abrir en Figma directamente para utilizar, incluso tenéis la versión, fijaos, de iOS y la de web, ¿vale? Como he dicho, no solo incluye la parte visual y de componentes, sino hay un montón de principios, de guidelines, de accesibilidad, por ejemplo, que esto siempre se nos olvida, ¿vale? De cómo trabajar, de cómo decidir el diseño, cómo va a ir. Son todo una serie de normas, patrones y reglas para que podamos utilizar dentro de esa casa. Cuando hay gente que me pregunta, oye, los botones de aceptar y de cancelar en iPhone y en Android están en diferente posición. ¿Cuál está mal? ¿No? ¿O cuál está mejor? Podéis pensar, ¿cuál es el mejor? ¿Es mejor poner aceptar a la izquierda o aceptar a la derecha? Da igual. El tema es que sea consistente. Si tú en iOS te encuentras siempre el botón aceptar, ahora lo voy a decir al revés porque tengo dislexia, pero si te lo encuentras siempre a la derecha, déjalo en la derecha. No vayas a cambiar luego en otra pantalla y poner el botón de aceptar a la izquierda. Esas son las incoherencias que hacen que una experiencia sea mala o que un usuario lo pase mal y no entienda qué tiene que hacer o cómo tiene que actuar. Tenemos que hacer todas esas decisiones de forma coherente en todas las interfaces que hagamos. Entonces, no hay un sistema que sea mejor, es únicamente que seáis coherentes y consistentes. Luego hay test de usuario y un montón de cosas que se pueden testear y hacer pruebas, pero que haya coherencia. No es que Android o iOS lo haga mejor uno que otro, ¿vale? Este es el de Microsoft. Google Material, ¿os suena a alguien? ¿No? Bueno, ese es el sistema de diseño que tiene Google y que puede ser que por culpa de este sistema de diseño muchas webs que veáis se vean iguales. Mucha gente ha utilizado este sistema de diseño para llegar a hacer sus propias interfaces. Creo que es un error coger o utilizar algo de terceros para introducir en tu producto si es un producto que necesita mucha customización. Si tienes una página web de que vendes, yo qué sé, origamis que haces, pues a lo mejor te da un poco igual la parte más de producto, de estética, de funcionamiento, y dices, pues bueno, ya me está bien, utilizo este que ya está creado y lo utilizo. Cuando utilizas algo de un tercero, hay decisiones que ya están tomadas. Esas decisiones luego te las quedas, te las comes. Voy a decir una palabrota, no quiero decir palabrota, luego mi madre me pregunta. Bueno, pues te las quedas. Entonces, tened eso muy en cuenta. Fijaos que, pues lo mismo, básicamente si empezáis a mirar vais a ver que tenéis un Get Started, que es Material, cómo trabajar en diseño, cómo trabajar en desarrollo, Foundations, que es toda la parte de, pues, fijaos, Design Tokens. Ahora después vamos a hablar de los Design Tokens, ¿vale? De todo esto. Entonces, cada empresa, como dirían, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pues cada empresa un poco se ha hecho su sistema de diseño, sigue teniendo en cuenta cosas básicas que tiene que tener, porque son necesarias, porque ya están comprobadísimas que necesitamos tener esas estructuras y esos componentes dentro del sistema de diseño, pero cada uno tiene un poco su manera de hacer. A mí, el que más me gusta y el que más me gusta revisar, mirar y ver sobre todo la parte de animación y de interacción, porque al final es lo que a mí más me llama y lo que más me gusta hacer, es el de Apple. Apple tiene el Human Interface Guidelines, ese es su sistema de diseño. Es una barbaridad, es una pasada. O sea, ya no solo si os interesa o no el tema de construir interfaces, sino de comportamiento humano, de cómo interactuamos ante X cosa, cómo nos comportamos, cómo leemos. O sea, es que aquí hay material ya no solo de su sistema de diseño, sino de prácticas de experiencia de usuario y de UI llevadas a la teoría y a la práctica y que te explican cómo lo hacen. Es como, wow, qué generosos, ¿no? O sea, dándonos todo esto. Bueno, ya nos quitan por otro lado también. ¿Sabes? Quiero decir, que lo pagamos, ¿eh?
Vale, seguro que me podéis decir, ¡fua, qué guay, qué guapos! Pero son empresas súper grandes que tienen mucho dinero, muchos recursos, mucha gente que ya cree en ellas porque ya llevan un montón de recorrido y ya tienen pues, ¿no? su público y todo eso. Pero os quiero presentar a Daisy, ¿vale? Vais a decir, ¿qué pinta Daisy en todo esto, no? O sea, estamos hablando antes de Pixar, bueno, Disney, bueno, mira, o ahí por ahí a lo mejor se puede enlazar, ¿no? No. Daisy es el nombre de un sistema de diseño. Ya he dicho antes que es difícil poner namings, ¿vale? Daisy es el nombre del sistema de gobierno de Aragón. ¡Ojo! Son las primeras personas a nivel administración de España que se han puesto las pilas con este tema. Os quiero enseñar este ejemplo porque quiero que veáis que no hace falta montar las webs espectaculares que montan Apple, Microsoft o Google, que teniendo a mano, accesible para toda la empresa o toda la gente que esté implicada en trabajar haciendo esas interfaces, que esté accesible ese material, que sea consumible, que yo pueda entrar y leerlo. Mira, si es más bonito o más feo, pues yo qué sé. Lo importante es que esté bien estructurado, que tenga todo lo que necesitamos y que las cosas se encuentren de manera fácil y sencilla. Es más, ellos sí que son generosos, porque ellos no nos están cobrando, bueno, no sé, pero bueno, ya me entendéis. No es como Apple. Aquí, ellos lo que están haciendo es explicarte que es un sistema de diseño, te dice que es un conjunto de componentes y normas que pueden utilizarse para construir productos y experiencias digitales. Te están dando su sistema de diseño porque Daisy, no sé si lo habéis pillado rápido, pero es el acrónimo de Design System. O sea, para que yo pensaba algo cachirulo, cosas así, se hubiese sido más guapo poner algún nombre así más, ¿no? De la tierra. Pero bueno, Design System. Bien, no pasa nada. Tenemos accesible y tenemos a nuestro alcance todos los principios que ellos están utilizando, ¿vale? Ellos van como mucho más... Genera confianza, manténlo sencillo, o sea, son como, pues bueno, más al grano, a lo que realmente interesa y de forma rápida, porque el otro es como muy pomposo, es documentación increíble, que es muy consumible, pero es complejo de llegar a realizar una página web únicamente para montar todo eso, soy consciente. Entonces, incluso te explica cómo empezar, tienen, ojo, tienen canal de YouTube con vídeos explicando cómo trabajar, cosas a tener en cuenta antes de diseñar. Bien, ¿por qué te explican cómo diseñar con Daisy? Te lo explican porque Daisy está disponible tanto en código para desarrollo web como en la librería para Figma, como un proyecto real, que es un repositorio donde tenemos todo. Incluso te explican cómo configurarlo, cómo descargarlo, cómo trabajar con él. Eso es una pasada, o sea que una administración, Aragón, mi abuela es de Aragón, o sea no estoy shaming, sino que sé cómo, joder, sé lo que hay allí. Entonces, es genial que se hayan esforzado y hayan puesto el foco en tener todo esto de una manera, ya veis, bueno, lo de los iconos, aquí hay temillas, ¿no? Pero es una pasada que hayan hecho esto. Pues estamos trabajando para que más administraciones se sumen al carro y puedan llegar a trabajar de esta manera, porque os aseguro que en la administración hay miles y miles de aplicaciones, páginas que son súper antiguas y que es un dolor de muelas intentar mover algo de ahí. Por eso cuando todo el mundo se queja de Hacienda o de Renfe, que no sé si lo habéis escuchado, pero mucha gente se queja de Renfe, es que todo lo que tienen de histórico y de tanto código como diseño, de deuda técnica, de poder mover cualquier cosa de allí, es como está aquello allí así. Está como una garrapatilla que es imposible mover una cosa de sitio. A eso nos ayudan los sistemas de diseño. Cuando hablo de eficiencia, cuando hablo de coherencia, cuando hablo sobre todo de escalabilidad, es que cuando empecemos a trabajar no se genere un Frankenstein, ¿no? Como trozos así de muchos trozos, que luego pues vaya por ahí liándola y matando a gente, ¿vale? Entonces, para mí son los pilares de todo lo que son las experiencias digitales, el poder trabajar de esta manera y construirlas de una manera tan sencilla. Seguramente si no tenéis, antes de esta charla no teníais un poco de conocimiento o de lo que es un sistema de diseño, posiblemente este icono, este logo, pues como que no lo conozcáis. No sé si alguien, creo que no lo vais a conocer ni quien tenéis que conocerlo. Bien, vale, aquí el profes. Eso es trampa, ¿eh? Eso es trampa. Vale, sí, Atomic Design. Atomic Design yo lo pongo en el corazón, en el core, en el centro
como si esto fuese la Tierra, ¿no? Está el Design System. Para mí, Atomic Design es justamente el core, es lo que genera toda esa metodología, manera de hacer y forma de trabajar. Como habían dicho, Brad Frost es la persona que está detrás de este nombre, de esta metodología, de esta visión, y es quien lleva años, estos tweets son del 2019, bueno, tweets X, como se llamen ahora, ¿vale? Son del 2019, pero este hombre empezó antes, yo creo que es del 2010-2013, ya está dándonos la tabarra con esto, y tiene mucha razón, ¿eh? Entonces, aquí hay frases que me gustan un montón, como por ejemplo que dice que un sistema de diseño es el 80 o el 90%, yo diría menos incluso, el 80% del trabajo, el resto es tema de gente. Cuando me preguntan qué es lo más complejo o lo más difícil de trabajar en tecnología, siempre digo lo mismo. ¿Sabéis qué es lo más difícil? Las personas. Las personas son lo más difícil de trabajar en cualquier ámbito y en tecnología parece que más. ¿Vale? Entonces, el hecho de tener a todo el mundo subido en tu carro, ¿no? que te compre lo que estás vendiendo, también es una skill. Hemos visto el storytelling, pues bueno, practicar mucho el storytelling a la hora de poder vender, sobre todo lo que diseñáis o lo que estéis creando, para que no haya opinática, no haya cosas por medio que podáis directamente argumentar y echar a un lado, ¿no? Porque la opinática en diseño es muy sencillo, siempre me pasa, alguien no te va a criticar cómo está construida tu base de datos a nivel de código, porque hola, no tiene idea de cómo funciona eso, pero sí que va a opinar que ese botón no le gusta, o ese color no le gusta, o ese logo más grande. El logo más grande, siempre hay que tener el logo más grande. Entonces, para que todo eso podamos un poco quitarlo del foco y centrarnos en lo importante, que es crear diseños que sean productos, que sean cualquier cosa que ayuden a la vida de las personas, ¿vale? Entonces, todas estas frases me gustan muchísimo. Hay cosas que ya he dicho, como que no es únicamente una librería de assets, de elementos y alguna parte de documentación, sino que es una manera de colaborar, de tener el mismo lenguaje y sobre todo de construir uniendo esas disciplinas que interactúan en ello, ¿no? En mi caso, pues obviamente hablo de diseño y de desarrollo. Entonces, Atomic Design, aquí tenéis un poco el resumen, es una metodología de diseño que organiza elementos de una interfaz en átomos, ¿vale? Ahora vais a entender lo de Atomic Design, átomos, moléculas, organismos y luego cosas más complejas. Nos ayuda a poder trocear interfaces en trocitos, como hace IKEA, y, ¿no? En todas sus cositas para construir, ya sean desde roscas de clavos a cualquier tipo de tornillo que se utilice, para poder hacer construcciones más consistentes, más flexibles, más escalables. Eso es el resumen del Atomic Design en dibujos. No habla de algo antes del átomo, que para mí sería llamarle protón, neutrón, o me da igual, electrón, no sé, uy, me dejo una C. Vale, yo en química no era muy buena, o sea, uno de estos. Tokens. Quedaos con la palabra token, ¿vale? Vamos a utilizar token en diseño. Entonces, tenéis el libro online, por si a alguien le interesa, está de forma gratuita, aquí podéis leerlo, ¿vale? El señor también lo vende, está bien también darle un apoyo, pero que sepáis que lo tiene público para que podáis leerlo. A esto nos ayuda Atomic Design, a tener trocitos, es decir, fijaos, para montar el componente que es una card, que es por donde, por ejemplo, os podría aparecer todo el resultado de búsqueda, ¿no? Cuando estáis en Amazon, que os aparecen todas esas tarjetitas de productos, pues dividirla en trozos. ¿Qué tiene? Una imagen, vale, un título, una descripción, un botón, perfecto. Todo eso son partes de la interfaz, todo eso son partes del sistema de diseño que una vez que los vas uniendo puedes construir cosas más complejas, incluso pues interfaces cada vez más complejas. Habéis jugado con Lego, seguro, antes había puesto una fichita de Lego, como Lego o cualquier pseudo parecido. En Lego tenéis las mismas fichas siempre, siempre, y podéis construir desde una casa a una bicicleta, a un fuerte Comanche, esto era un poco más de Playmobil, pero, ¿sabes? Entonces, con las mismas piezas podéis construir cualquier tipo de cosa que os imaginéis y van a tener siempre, visualmente vas a saber que es un Lego, ¿no? Por la coherencia de que esas piezas son las mismas. Entonces, ¿con qué podemos trabajar para poder crear estos sistemas de diseño a la hora de utilizar diferentes software, programas así? ¿Quién conoce esto? Ojo, cómo se nota la quinta, ¿eh? Vale. Macromedia era una empresa, algunos productos siguen existiendo en otra empresa.
En 2005 Adobe absorbió Macromedia, no recuerdo la millonada que pagó, pero básicamente destruyó al contrario. Fue a por Macromedia, lo reventó, o sea, dijo, te quito de en medio. Si alguien tiene dudas con lo de Figma ahora, no ha sido lo mismo, ¿vale? Ha sido por otro tema, pero lo aplastó. Entonces, nos quedamos un poco huérfanos de algunos programas, ahora os enseño algunos. En 2010 apareció Sketch, fue una de las primeras herramientas, mentira, estaba otro antes, pero a nivel mainstream, fue una de las primeras herramientas que nos permitió trabajar ya con sistemas de diseño, el hacer elementos que fuesen reutilizables, ¿vale? Y en 2016, pues Figma de mi corazón. Entonces, Sketch, he dicho que fue la primera en poder trabajar de esta manera. Fijaos que todas las landing pages de todos estos son bastante... Fijaos, esto lo puedo mover de sitio. Tenemos una interfaz, tenemos un software donde mucha gente puede entrar a la vez, de manera colaborativa, y poder mover cosas y romper cosas a la vez, ¿vale? Entonces, es una muy buena manera de colaborar y de tener en un único sitio toda la sabiduría, todos los diseños, para no tener 20.000 herramientas dispersas por ahí, que nadie pierda nada, que no se malinterpreten cosas. Eso es lo que nos ayudan todo este tipo de herramientas. He dicho que hubo antes antes de Sketch y de poder trabajar de esta manera, que esos eran como los componentes de Figma. En Sketch se llamaban símbolos, ¿vale? Fue el primer approach, el primer acercamiento que tuvimos a esta forma de trabajar, pero esta a lo mejor nadie la recuerda. Esta para mí fue la primera herramienta que me permitía reutilizar cosas para montar interfaces y para montar después un diseño web. ¿Alguien se acuerda? Sí, Fireworks, de Macromedia. Macromedia tenía varios productos que eran una pasada. O sea, bueno, alguno, otro no, pero bueno. Tenía Fireworks, tenía Dreamweaver, ¿vale? Y tenía Flash. Posiblemente no recordéis minijuegos.com o Cálico Electrónico, sí, ¿no? Vale. Todo eso estaba hecho con Flash. Flash te permitía, con una interfaz visual gráfica y un timeline, el poder animar elementos, vectores. Justamente lo que he hecho al principio con ese scroll. Yo eso lo intentaba hacer con Flash. En Flash era ActionScript, el lenguaje que había detrás. Mucha gente se acordará del Go to and Play, si ha trabajado con Flash, porque era todo el rato Go to and Play, haz no sé qué, ¿vale? Entonces, lo que pasó con Adobe es que decidió que Fireworks era lo mismo que Illustrator. No, perdón. Freehand, no lo he puesto, vale, perdón. Freehand MX, que mi iMac antiguo lo tenía aún por tener ese programa. Freehand decidió que iba a ser lo mismo que Illustrator. Dreamweaver se lo quedó porque no tenía otro. Flash se lo quedó, luego hubo problemas de compatibilidad con dispositivos Apple y un montón de movidas de todas las empresas que os he enseñado antes, esas tres grandes, peleándose y sacándose los ojos por un formato estándar para la web. Quitaron Flash. Y bueno, luego había InDesign. InDesign seguro que sí que os suena, que sigue estando. Antes se trabajaba con QuarkXPress, que este no era de Macromedia, pero era como un pack con el que trabajábamos siempre. La Macromedia y QuarkXPress. Bien, se los cargó. Dijo, ¿para qué? Pues Fireworks fue el primero que sí que nos permitía poder llevar todas las interfaces y trocitos que hiciéramos a Dreamweaver. Esta era Dreamweaver, ojo, la interfaz. Con esto podíamos crear páginas web y el código que te generaba era mucho peor que el código que os puede generar ahora una IA o cualquier tipo de forma automatizada de conseguir este código, ¿vale? Ya he hablado de Sketch. Con Sketch se trabajaba con Zeppelin. Zeppelin es otra herramienta. Con Zeppelin lo que podíamos hacer era trabajar el handoff. Handoff. Este término lo que quiere decir es cuando en diseño web se hace un diseño, se acaba ese diseño se tiene luego que codear, quiere decir, se tiene que hacer el desarrollo web con código, con lenguajes de programación. Pues ahí siempre ha habido un gap muy grande. ¿Sabes cuando estás en Londres que pone Mind the Gap, ¿no? Entre el metro y el gap? Pues aquí era como que necesitabas un salto de pértiga casi, ¿vale? Para poder saltarlo, y hay mucha gente caída, ¿vale? He visto muchas peleas por gente trabajando 2 semanas en un diseño, dando ese diseño, no, 2 semanas o más, o un mes, sin enseñárselo a nadie, tirarle luego ese diseño en PDF o en PSD, en Photoshop Plus, a un perfil de desarrollo que a lo mejor ni siquiera tenía la herramienta. Eso es lo que hizo mal Sketch, que únicamente permitía trabajar a gente que tuviera un Mac.
sea, Sketch, la aplicación de escritorio, solo está para Mac. Ahora han hecho una versión web para que la gente pueda entrar en web, pero tiene trampa. No puedes editar desde web. Solo puedes entrar a comentar, dejar un comentario, ver revisiones, pero no puedes editar. Entonces, para mí sigue siendo el mismo fiasco. Vamos a ver cómo construir un nuevo flujo de ese trabajo, esa conexión entre los diferentes perfiles y ese handoff que prácticamente Figma lo quita, lo elimina. No soy comercial de Figma, ¿vale? Lo digo porque no me pagan, ¿vale? Me invitan a cosas, pero no me pagan, ¿vale? Entonces, Figma lo que hizo fue dar una vuelta a lo que había hecho Sketch e incluir cosas que todos esperábamos de Sketch y que Sketch se tiró como Winter is coming, pues Sketch se tiró Sketch for Teams is coming, 6 años, a lo mejor 5, no recuerdo ya. Entonces, la forma de trabajar colaborativa que todos estábamos pidiendo porque eran unos dolores muy grandes trabajar de esa manera, Figma fue más rápido. Entonces, lo hizo antes. Y está poniendo el foco mucho más en el trabajo entre diseño y desarrollo. Hay otra herramienta que lo está haciendo, que es de código abierto, open source, quiere decir que es gratis, que podéis contribuir en el roadmap, en qué decisiones se toman a nivel comunidad, o sea, eso está muy guay. Penpot, ¿vale? Hablo de Figma, pero Penpot, ¿vale? Entonces, Penpot básicamente, si sabéis trabajar con Figma, vais a saber trabajar con Penpot, incluso tiene cosas como grid layout y así, que Figma aún no lo tiene y en Penpot ya se ha incluido, ¿vale? Entonces, antes he hablado de átomos, protones, el tema de los tokens. Los tokens en diseño son decisiones de diseño que se toman a nivel cositas pequeñitas, ¿vale? Como pueden ser medidas, tamaños de tipografía, colores que vamos a utilizar en la paleta de colores en todos los componentes, en plan en un botón, en un link, en todos esos componentes van a tener asignados uno de estos tokens. Esto a lo mejor os explota la cabeza, lo explico muy rápido, no os preocupéis, es la parte más técnica de la charla, pero voy a ir rápido. Digamos que podemos hacer una arquitectura de tener unos tokens diseñados, imaginaos, fijaos aquí que lo que pone button background default, button background hover y button background disable. ¿Qué quiere decir estos nombres? Cuando estamos en web, un botón tiene diferentes... Uy. ¿Os imagináis que se me va la voz? No es la parte final ya y la más técnica, la más aburrida, así que no os preocupéis. Vale, estos son tres estados de un botón. Cuando estáis en el ordenador y os ponéis encima de un botón, ¿verdad que cambia? Hace como cambia un color o pasa algo. Esa interacción es parte de la experiencia de usuario. Es parte de cómo se comportan los elementos cuando nosotros como usuarios interactuamos con ellos. Es decir, eso es un feedback que te está dando. Es información súper importante. Necesitamos saber que realmente nos hemos posicionado encima de ese botón, que cuando lo activamos y le clicamos cambia de color en plan de, vale, lo he clicado, lo he activado. Es feedback súper importante que tenemos que dar en todo momento para que los usuarios no se pierdan y sepan qué están haciendo en todo momento, porque no hay nada peor en la experiencia del usuario que la incertidumbre. Si alguien no sabe qué tiene que hacer o qué le pasa, es como, huye. Y probablemente no vuelva. Y probablemente si alguien dice, ¿has visto no sé qué? Sí, lo probé y pasa. No lo va a recomendar. Entonces, a nivel de producto, estáis vendidos ahí, ¿vale? Entonces, es súper importante. Todo esto es la parte más técnica de cómo generar a partir de los diseños y en Figma un flujo de tener todos esos tokens definidos para que de forma fácil podamos cambiar con un clic desde diseño y desde desarrollo el color de marca, el color de los botones, los tamaños de la fuente. Esto es como magia, ¿vale? Tenerlo montado de esta manera es mágico porque cambias una de esas cosas y en código, que es esta parte del código, cambiará también. Entonces, ese handoff, ese cambio de cámbiame este botón de color, cámbiame, ya no es necesario. Bueno, pongo muchas comillas, ¿eh? Entonces, si trabajamos de esta manera, tenemos un color, ese color puede tener un alias en ese token, podemos decir que es el color primario y que el color primario luego se utilice en diferentes componentes. ¿Qué pasa si yo cambio el color primario? Que en vez de naranja va a ser azul. ¿Qué pasará? Que en toda la interfaz, en todos los diseños que tengamos, que se esté aplicando ese estilo, va a cambiar a la vez, de golpe. Todos los botones que eran naranjas van a pasar a ser azules. Entonces, trabajar de esta manera os podéis imaginar la rapidez que te da y la consistencia. Cuando alguien me llama para revisar el sistema de diseño o crear uno nuevo,
lo primero que se tiene que hacer es una auditoría de su página web. ¿Sabéis cuántos botones diferentes? El mismo botón, ¿eh? El mismo botón. ¿Cuántos botones diferentes? ¿O cuántos grises diferentes? En una escala, a lo mejor, pues 30 grises diferentes para lo mismo. Entonces, para que esas cosas no pasen, es todo este flujo. Este flujo está más enfocado a cómo trabajar directamente con perfiles de desarrollo, no os preocupéis. Yo lo dejo aquí para que tengáis un poco una idea de que incluso podéis tener un único sistema de diseño y luego hacer diferentes ramas y que se apliquen a los colores, tamaños que necesita cada uno de vuestros productos. Cuando digo productos, seguro que si os hablo de una empresa que se llama Devinta, no os suena. Si os hablo de Coches.net, de Habitaclia, de Infojobs, de 1000 anuncios, eso a lo mejor sí que os suena, ¿no? Son todas de la misma empresa. Entonces, en Devinta hay un equipo que es Design Ops, que es con Design Operations, ¿vale? Que se encarga de la estrategia de diseño y de manejar y de escalar y de iterar ese sistema de diseño. Y dan soporte a no sé cuántas miles de marketplaces que tienen y cada vez están comprando más, no sé, les va muy bien, parece. Entonces, de esta manera es mucho más fácil hacer cambios, montar interfaces de manera más rápida y sobre todo pues, la consistencia, la coherencia y todo eso. Esto, ni os preocupéis, era para deciros que desde Figma ya podéis exportar código. De momento, bueno, no es Dreamweaver, está mejor que Dreamweaver, ¿vale? Pero poco a poco. No nos van a reemplazar, solo que nos van a dar herramientas para que trabajemos más rápido, pero nos van a necesitar siempre. Entonces, ahora con todo el tema de la IA, os he dicho que mi hermano trabaja haciendo videojuegos, es artista 3D. Él trabaja en un videojuego que no sé si conoceréis, se llama Overwatch, es de paño, ¿vale? Es de disparos. Él hace los personajes y las animaciones de esos personajes, incluso también hace armas y cosas así. No está nada preocupado, cero. Yo tampoco, porque imagínate si un cliente no te sabe nunca qué quiere, para como ponerte a poner prompts y que sacas a la primera lo que necesitas, ¿vale? Entonces es un poco complicado, no os preocupéis, tomároslo como que es una herramienta que os va a ayudar y os va a hacer la vida más fácil. Es como cuando ya verás. Cuando yo aprendí a escribir a máquina, cuando ya aprendí a escribir con el teclado, a mí me mandaron a mecanografía, que era una escuela, ¿no? Una academia donde ibas y hacías ahí ASDFG, espacio, ASDFG, espacio. Vale. Yo estaba con una Olivetti letera, ¿vale? Era una máquina de escribir tal cual, de taca, con sus tipos golpeando la tinta, que por cierto, el QWERTY, o sea, el teclado QWERTY, es el peor que hay para ordenador, pero como ya estamos todos acostumbrados a esos patrones, a ese teclado, no lo van a cambiar. El QWERTY estaba hecho para esa máquina de escribir, que los tipos cuando clicaban en la tinta, se cruzaran lo menos posible con lo que no se chocaran, ¿vale? Entonces por eso lo idearon. Pero igual que os va a pasar con muchas páginas web, vais a ver patrones que se repiten todo el rato y es porque ya nos hemos acostumbrado a ver eso así. Entonces, si veis sistemas de diseño o veis páginas web que se parecen, es porque viene uno grande, hace plasca, integra o implementa algo que se convierte en un estándar o en una manera de saber utilizar. Claro, probablemente mi abuela hace 5 años no sabía buscar cosas en Amazon, ahora lo sabe. Ahora, mañana cámbiale el comportamiento del buscador en Amazon o cámbialo de sitio. Mi abuela no va a encontrar. Digo mi abuela, puede ser mi abuelo, puede ser mi tío, ¿eh? O sea, me refiero, es que es el ejemplo más claro que tengo de que me pide cosas, me manda links, cómprame esto, ¿vale? Entonces, probablemente si cambiamos todas esas maneras de hacer o de buscar, como por ejemplo un vuelo, que ya sabemos que cuando seleccionas la fecha en el calendario, ¿no? el date picker, sí, seleccionas primero el día de ida, el de vuelta, imaginaos que os cambia ese comportamiento, pues no vais a saber utilizarlo, ¿no? Por eso es tan importante todo el tema de la coherencia y de fomentar esa forma de trabajar y esa colaboración, y como he dicho, para mí es un mal naming, ¿vale? El tema de poder trabajar diseño y desarrollo lo arregla totalmente. Esto es Figma, no os voy a explicar lo que pasa aquí, pero básicamente lo que tenemos es que podemos ver a nivel código todo lo que hay en esos componentes, tamaños, colores, etc. Y esto nos ayuda mucho a pasar todo ese diseño directamente a desarrollo. Hay varias herramientas como Storybook, que os dejo los links por si os interesan, para revisar todos estos componentes. Hay empresas que los tienen de forma pública para que las podáis ver, como por ejemplo esta de aquí, o incluso si miráis otro tipo de marcas también lo tienen disponible. Podéis jugar con sus componentes, es como entro y juego.
y miro qué pasa en el botón si lo pongo en alemán, por ejemplo, si se rompe o no. Y seguramente puede que no necesitéis un sistema de diseño, pero creo que sí que necesitáis un sistema, siempre, un sistema de trabajar, un sistema a la hora de tener vuestro propio flujo de trabajo, a la hora de idear, a la hora de cómo os enfrentáis a un proyecto, a la hora de pensar, esa estrategia de cómo enfocáis las cosas, para mí es un sistema y creo que todo el mundo en ese sentido sí que lo necesitamos. Así que os dejo un libro que es de la editorial Rosenfeld, a lo mejor sistemas de diseño no os interesa tanto, pero os aseguro que esta editorial tiene libros espectaculares, muy interesantes, todos enfocados en áreas diferentes de diseño, ¿vale? Entonces, echadle un vistazo, eso sí, en inglés. La industria en la tecnología manda el inglés, por desgracia. Y ya está, hasta aquí. Muchas gracias.